Lo voy a llamar al tipo, porque el tipo no solo es Funes el memorioso, porque es Daniel el memorioso, sino que no solo hace memoria, sino, lo más importante, por lo menos para mí, es el enlace que se produce entre esa memoria y lo que está pasando en la actualidad, porque ahí es donde la memoria cobra importancia. Si no, es nada más que un relatito, que es un cuentito. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Me hacías reír con tu introducción porque es casi lo contrario. Vos decías acá, no es Funes el memorioso. No, soy lo contrario. Uno estudia algo cuando tiene problemas. Muy bien. Y no soy una persona que tenga muy buena memoria. Y por eso estudio los problemas. Claro. Pues estás lleno de libros. Claro, me ayudan a entender por qué fallo, digamos, o a consolarme de decir, bueno, es que no soy el único, es que todos funcionamos así. Bueno, estamos transitando este 40º aniversario y la verdad es que nos hemos acostumbrado a decir el recupero de la democracia. Insisto, el otro día un amigo me dijo, ¿democracia? No, Estado de Derecho, un poco de Estado de Derecho. Y ahí yo me quedé pensando, me quedé pedaleando en el vacío y dije, tengo que preguntarle a Daniel, ¿qué es esto? ¿Es democracia? ¿Es Estado de Derecho? ¿Es un poco de ambas cosas? ¿Es ninguna cosa de esas? Es que mira, está buenísima la pregunta para volver a los temas de memoria y después tratar de responderla desde ahí. A ver, en vez de dar una respuesta primero, pero no nos olvidemos antes de cortar. Sí. Pero ¿por qué? Porque justamente una característica que tienen los procesos de memoria que vamos construyendo es que se inscriben en lo que un autor muy reconocido de los estudios de memoria, que es Maurice Halbach, llamó marcos sociales de memoria. Ahí está. Que es que nosotros inscribimos lo que recordamos en lo que la sociedad, lo que quienes nos rodean, nuestras familias, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de relaciones, van construyendo como esos sistemas, esos marcos en los cuales inscribimos lo que recordamos. ¿Es como una especie de memoria colectiva que va sumando datos? Esa memoria colectiva es como el marco en el cual construimos nuestra memoria individual. Ah, bien. Entonces, lo que ocurre es que si alguien construyera una memoria individual que no tiene nada que ver con ese marco, no lo podemos escuchar o lo internamos en un psiquiátrico. Entonces, claro. Yo lo que te respondiera o lo que te contara en relación a de qué se cumplen 40 años fuera de la llegada de los marcianos y mi charla con ellos, y cuando fuimos a decir, esto es lo que yo recordara, no seguirías hablando conmigo, sino que me derivarías a un centro de atención, porque eso no coincide con nada de lo que hemos construido socialmente. Mientras que vos me haces la pregunta si es democracia o es Estado de Derecho, o qué es lo que se recuperó en diciembre del 83, y bueno, ahí podemos dialogar porque hay distintos marcos sociales que se construyeron alrededor de eso. Ahora, eso es un proceso de confrontación. Ahora, ese marco social, esa memoria colectiva, no necesariamente es verosímil, ¿no? Podríamos decir que no necesariamente es verdadera, verosímil siempre es. Ah, claro, sí. Similar a la verdad, pues sí, es eso. Claro, verdadera. Si no tiene alguna coherencia, si no tiene algún sentido, no puede lograr esa capacidad de articular muchos sectores. Ahora, que sea verosímil no quiere decir necesariamente que sea verdadera. Entonces, por eso es objeto de disputa, porque en realidad, y esto lo charlábamos la vez anterior, no se puede saldar necesariamente en términos de verdad o falsedad, sino que son formas de interpretar lo que nos pasó. Claro, ok, sí. Entonces, cuando vos decís,
primero hay un problema de fondo, que eso sí es interesante, y es en términos de cómo se construyen las memorias, que a veces pueden incluso alterar hechos fácticos que sí se resuelven en términos de verdad, es que acá hay una enorme confusión, porque ahora, en estas semanas, estamos cumpliendo 40 años del golpe militar. Estamos cumpliendo 40 años, pero no del golpe militar. El golpe militar no son 40 años, son más. Más, 46. ¿Sí? Sí. Los 40 años recién se cumplen de ese fin de la dictadura militar el 10 de diciembre del 83. Eso es. Sí. Entonces hay como una confusión en ese sentido, es decir, 40 años, no, 40 años falta para los 40 años, porque si uno toma 40 años de ahora hacia atrás, en realidad continuaba la dictadura, todavía existían algunos campos de concentración, estaba en negociaciones por la posibilidad de llevar a cabo elecciones democráticas después de más de 7 años de ese golpe militar, con lo cual en marzo del 83 no se estaba recuperando nada. Sí, Lo que podríamos discutir es qué se recuperó en diciembre del 83. Sí, pero para esa construcción, esa memoria colectiva, no es tan importante la cantidad de años o una especie de festejo porque se terminó la dictadura militar. Me da la sensación que, no sé, que está como forzándose una especie de festejo por los 40 años. Sí, lo que pasa es que la memoria, esos marcos sociales de memoria o esa memoria colectiva, uno de los elementos fundamentales que la construye, y fíjate todas las religiones o las cosmovisiones, son ciertos ritos de celebración. Sí, señor. Sí, señor. Recordamos que, entonces, por ejemplo, los judíos recuerdan que dejaron de ser esclavos a partir de haber abandonado Egipto, ¿sí? Entonces se festeja todos los años esa conquista de la libertad, y en esos ritos o en esas conmemoraciones es más importante el sentido que cobra en el presente, que sobre todo a medida que va pasando más y más tiempo, que qué tan exacto fue lo que ocurrió. Ahí está, sí. Sino qué hacemos nosotros con eso que ocurrió. Ahora, el grueso de la población, ¿tiene en cuenta estas cosas que estamos conversando? ¿O nosotros constituimos una especie de pequeño núcleo en esta sociedad que es el 0,5% que se ocupa de estas cuestiones? El resto está preocupado por otras cosas. Bueno, es que acá juegan varias cuestiones, pero sí, parte de estos sistemas se basan en una fuerte alienación de estos sistemas de construcción, que es que no pensamos como pensamos. Entonces, esto ocurre medio automáticamente, y el ejercicio interesante, que bueno, no sé cuántos son los que lo tratan de hacer, pero normalmente nunca son muchos, es tratar de hacer una crítica de eso, tratar de ver cómo es que se construyó eso que parece automático, pero que es interesante preguntarnos qué efectos genera. Entonces, por eso te cambiaría la pregunta inicial que me hacías. Y creo que es más interesante, en vez de discutir si llamamos democracia o llamamos Estado de Derecho a eso que se recuperó, podríamos contestar con una pregunta a la pregunta y decir, bueno, ¿qué consecuencias tiene que lo llamemos democracia? ¿Qué consecuencias tiene que lo llamemos Estado de Derecho? ¿O qué consecuencias tiene, como quieren algunos hoy, que directamente digamos que no hay diferencia y que no cambió nada? Claro. ¿Sí? Y que era más o menos lo mismo vivir en una dictadura que vivir después de la dictadura. Entonces digo, cada una de esas decisiones son posibles porque esas construcciones sociales, bueno, en la medida en que haya mucha gente que las sostenga, se van divulgando, se van haciendo carne en cada uno de nosotros, pero tienen consecuencias distintas. Ahora, te escucho con atención, voy tratando de aprender alguna cosita,
pero a veces me pongo primario en este pensamiento, primario, y digo, bueno, estamos mejor ahora en este Estado de Derecho, democracia, lo que quieras llamarle, que en el transcurso de la dictadura militar. Ahora, ese estamos mejor ¿es parte del pensamiento colectivo? Porque hay una importancia total en el tema económico, por ejemplo, y en el tema económico creo que ahora estamos peor que antes. Es que ahí es muy interesante porque tiene que ver también con cómo construimos esa memoria sobre la dictadura. Sí. Entonces, cuando esa memoria sobre la dictadura se construye sobre la base de eran personas malas que quisieron cortar nuestras libertades, sí, y entonces aparece, cortaron nuestras libertades, ahora tenemos nuestras libertades, sí, pareciera que no hay ninguna duda de que estábamos mal en ese momento y estamos bien ahora. Sí. Ahora, cuando construimos otra memoria social de eso y decimos, no, eran grupos de poder que lo que querían era transformar la distribución del ingreso en la Argentina, transformar la situación económica, sí, entonces la conclusión termina siendo distinta en términos de decir, la transformaron, fueron exitosos, y lo que vino después no logró cambiar aquello que instaló la dictadura. Mira. Entonces, está bien, nos habrán devuelto algunas libertades, cosa que no es de ninguna manera menor, sí, pero su objetivo general, que era transformar la distribución del ingreso, no solo que no fue modificada, fue confrontada, sí, no se volvió al punto previo, sí, sino que incluso continuó en estos 40 años de democracia, con una excepción pequeña en algunos de los años del kirchnerismo, sí, continuó la misma dirección, con lo cual se da esto que vos sentís y que es terrible, que es decir, no solo no estamos mejor, sino que estamos peor. Y cuando uno analiza los 40 años en conjunto, dice sí, no son iguales, por eso te digo, porque hubo un pequeño momento que no, claro, que ni siquiera fue el conjunto de los años del gobierno kirchnerista, fueron algunos de esos años, y uno podría decir más que nada el 2003-2010, por poner un periodo fuerte, y el resto de esos años continuó la tendencia instalada en la dictadura, que fue hacer retroceder el ingreso de los trabajadores y hacer aumentar el ingreso de los sectores de mayor poder, o sea, las empresas más concentradas tanto de la Argentina como las transnacionalizadas. Esto que entendés, esto que compartís, esto que contás, esto que entiendo, ¿cómo entra dentro de tu persona con tus deseos personales, tus esperanzas, o nada? No hay deseo ni esperanza, sino lectura. No, entra absolutamente, pero por eso es esa conexión tan interesante que te decía entre el marco social y la memoria individual. Ajá. Porque entonces ahí entra cada uno de nosotros con nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros intereses, pero que son como modelados o construidos en ese marco de explicación. Okay. Entonces, si en ese marco de explicación nuestro deseo es contar con ciertas libertades, entonces va a entrar este festejo de decir, bueno, hubo un momento donde no las tuvimos y luego la posibilidad, a partir de enfrentar esa dictadura, de poder haberlas recuperado. Y entonces tenemos este ánimo de festejo, o esta recuperación de eso. Ahora, si esos deseos, esos intereses, esas situaciones de vida son confrontadas con un marco de nos quitaron una cantidad de derechos de otro tipo, fundamentalmente a disfrutar de ciertos bienes, y esa situación no fue recuperada, y no cambió, bueno, entonces la conclusión que sacamos quizás no es de tanta alegría. Sí, moderada, es una alegría moderada. Y
Tal cual. No, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, nada, por fin, ¿ya sabes a quién vas a votar? No. Bueno, ok, estamos en la misma. No. Si lo supiera, no sé tampoco si lo diría, pero, No, pero la sí. verdad que todavía no. Digamos, es un mapa todavía que viene medio incierto, ¿no? Te mando abrazo grandote y gracias por este ratito. No, por favor, un abrazo para vos. Chau. Bueno, ¿lo escuchaste a quién? A Daniel Feierstein. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Sí, en el desconcierto.